5 días de producción. O sea, 5 por 24, porque se den horas, 120 horas. Si quieren 3 horas, 3 días, 5 días, 6 días. Pero yo recomiendo para un Big Dam 5 días de producción. Para talar. Entonces, 5 por 24, ya el T sub P, 120 horas. En el momento que ya cumplimos esas 5 horas, esas 120 horas, cerramos el pozo, ¿ya? Pero ojo, el registrador de presión, que es llamamos un memory gauge, en el momento que nosotros decidimos hacer la prueba, bajamos el registrador, o sea, aquí está el casing. Generalmente esta prueba la hacemos, siempre hemos dicho, con un packet. Aquí está el nipple de asiento, ¿ya? Y tratamos que el nipple de asiento, en el mejor de los casos, esté en el punto medio. Pero si no se puede, por X razones, porque hay arena, ¿no? Generalmente lo ponemos 100 pies encima del tope de la formación, ¿ya? Entonces, siguiente ejemplo que hemos hecho, ¿cuánto estaba el tope de la formación? ¿La formación dónde estaba? ¿Qué profundidad decían? ¿Ah? Aquí está el tope 4200 y el fondo 5600. Aquí está. Por lo tanto, entonces el flux collar lo vamos a tener, ya sabemos nosotros, flux collar a 5800 pies, 200 pies que siempre decimos, dejemos 200 pies debajo del fondo de la formación. ¿Ya? Entonces, Packer, si está a 4000, el Packer a 4100 pies. Y aquí, si nosotros el punto medio, hemos dicho, ¿cuánto es el punto medio? 4000, ¿cuánto era? 4900. Ya. A veces, si yo pongo el nipple de asiento en este punto medio, la presión que yo voy a registrar es la presión del reservorio. Si yo pongo, por seguridad, más arriba el nipple de asiento, como por ejemplo que lo puedo poner a 4500, ya, que diga a 4, nipple de asiento a 4150 pies, miren, voy a tener todo este peso de líquido que no lo voy a poder registrar, porque todo lo que voy a registrar va a ser hasta cuánto. Va a venir el registrador, bajo mi registrador, lo pongo ahí en el nipple de asiento y está registrando primero la prueba de producción. Cuando terminan los 5 días, cierro el pozo. Acá lo cerramos y vamos a ver que cuando nosotros tenemos profundidad y presión, cuando está en superficie, 0 pies, esta presión va a ser la última presión fluyente que yo tengo. Y todo lo que venga para acá, por ejemplo, 500 pies, 1000 pies, 1500 pies, como yo quiera, 2000 pies, 2500, 3000, ¿ya? ¿Hasta dónde voy a tener aquí? El punto de medición hemos dicho, ¿cuánto es el punto de medición? 4150. Entonces, hasta llegar aquí a 4150, todas estas son los datos de presión, pozo cerrado.
que nos va a permitir determinar ese valor. Ahora, nosotros tenemos aquí el delta de t. ¿Qué es el delta de t? El tiempo de cierre. Acá llamamos tiempo de cierre. Entonces, generalmente para lograr un flujo sincronizado, partimos que los delta de t deben ser, los periodos de delta de t sean los mismos. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Yo recomiendo que esos delta de t sean 4 horas. Entonces, este delta de t puede decir que aquí comenzó la prueba, aquí comenzó a las 4 horas, este se iba a las 8 horas, esta presión a las 12 horas y así sucesivamente hasta que llego a el PD al punto de medición, que pueden ser 72 horas. Generalmente ese cierre máximo yo doy 72 horas. Máximo, aquí yo debo llegar a 72 horas. ¿Ya? Y el mínimo, para mí, 36 horas. O sea, mínimo el pozo lo cierro 3 días y máximo, que diga 72, 3, acá 36 horas viene a ser ¿cuánto? 24 días y medio. Y acá viene a ser 3 días. Porque si cierro el pozo más de 3 días voy a perder producción. Entonces, y mínimo, si lo cierro un día no voy a sacar nada de información. Día y medio por lo menos, mínimo. Generalmente a veces 2 días, 48 horas. Pero lo típico, 72 horas. Hacer una prueba por 72 horas van a ver por lo general. Entonces, estos delta de T van a estar medidos a una presión. Por ejemplo, que aquí a 0 horas fue 1400 psi, luego a las 4 horas ya tenían los 1500, acá tenían los 1800, acá tenían los 2000, 2100 y así sucesivamente hasta que llegamos acá al final a 2400 psi. Por decir un dato. ¿Ya? Bien, esta es la prueba Bilda, que se llama prueba Bilda, que es pozo cerrado. Bilda es reconstruir. Reconstruir. Vamos a reconstruir la presión cerrando el pozo. ¿Ya? Entonces Horne, ¿qué hizo? Horne dijo, trabajó en papel cartesiano, en papel log-log, en papel semilog. Hizo un montón de trabajos de este tipo y llegó a la conclusión que haciendo un plotter en el eje de la Y en papel logaritmo, aquí que diga en un papel y acá cartesiano, ¿ya? Cartesiano, acá vamos a plotear logaritmo de t sub p más delta de t entre delta de t. Y acá vamos a poner, este es el logaritmo. Aquí está la escala logarítmica. Entonces comenzamos de 1, el otro ciclo viene 10, el otro ciclo viene 100, el otro ciclo viene 1000 y si terminaría acá sería de 10.000. Porque van de 10 en 10. Es papel logarítmico, semilog. Esa escala en el eje de las X es logarítmica. Y en el eje de las Y es la presión. Y en papel cartesiano.
Quiere decir que estos espacios son los mismos. Esa es la característica del papel cartesiano. Los periodos son los mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el delta de t, t sub p, más delta de t entre delta de t. Para el primero, no hay. Para el segundo, ¿cuánto sería? T sub p, en este caso hemos dicho que T sub p es, ¿cuánto era T sub p? 24 por 5, 120 horas, entonces sería acá. 120 más 4 entre 4. Y le va a corresponder este valor de presión. ¿Ya? Luego vamos a tener el otro, 120 más 8 entre 8. Y así sucesivamente, hasta que vamos a llegar a 120 más el t, el delta de t final entre el delta de t. Y estos valores son los que nos traemos acá. Y estos valores de presión, que es lo que vamos a ver aquí, este es acá el delta de t. Acá delta de t, 0, aquí 0, aquí decían los 4 horas, aquí decían los 8, aquí en los 12, 16, así sucesivamente. Y aquí ploteamos en esta columna, hacemos el t sub p más el delta de t entre el delta de t. Esa es la forma más o menos como los tiempos de cierre van a aparecer acá, con sus respectivas presiones. Y nosotros armamos esta columna, t sub p más delta de t entre delta de t. Y estos valores los llevamos acá. Y para cada valor le corresponde su respectiva presión. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver unos puntos que van a ir así. Y ahí nos quedamos con las delta de t horas totales, las 72 horas que nosotros hemos visto. Siempre vamos a ver nosotros esta zona que le llamamos la zona del overflow. ¿Qué significa? Que a pesar de que hemos cerrado el pozo en superficie, todavía la formación seguía aportando fluidos, y que cuando llegamos a este momento que ya comienza a estabilizarse la presión, que decimos, ahí recién la formación dejó de entregar fluidos. Por eso le dicen el sobreflujo, el overflow. Esto se llama overflow. Que nosotros la determinamos bien así. Esta zona es la causante del famoso skin. Del daño a la formación. Si ustedes, por eso les digo que el tiempo de acá de 1:30 es que si la prueba terminó aquí, damos el tiempo de 1:30 días, no hay información porque estamos en los puntos del overflow. Porque necesitamos tener la zona de estabilización que está acá. Esta es la zona pseudo estabilizada. Y teniendo la zona estabilizada, vamos a ver a toda esta zona pseudo estabilización.
Y quiere decir que si yo uno estos puntos en línea recta y lo extrapolo, voy a tener aquí en el valor de 1 la presión del reservorio. ¿Ah? Sería al revés. Bueno, en el papel semilog empieza de 1 de la izquierda para la. Sí, bueno, y acá siempre la presión del reservorio la voy a coger en el 1. Ah, sí, solo he puesto al revés. No, lo que tomé al revés. ¿Ah? No, sí está bien. Es igual. Está bien, pero Está bien, solo que lo Es puse. igual. No sé, o sea, No, sí es igual, es igual. lo que tengo que saber que la escala de logaritmos van a ir los t sub p más delta de t entre delta de t. Y en el otro eje van las presiones, y me salen los puntitos. Tengo el overflow, la zona estabilizada y extrapolo. Y la presión del reservorio la voy a chocar con el valor de 1. ¿Ya? Con el valor de 1. Bien. Ya tengo esta presión y voy a tener las siguientes ecuaciones matemáticas que nosotros vamos a tener. Voy a tener primero, vamos a calcular la permeabilidad. Calculamos la permeabilidad y para calcular esa permeabilidad, esa permeabilidad es K es igual a 100, a las fórmulas escritas ahí, 162,6, una constante, multiplicado por caudal Q, voy a ponerle la bolita, por el beta O, por la viscosidad. ¿Ya? Dividido entre la pendiente M por H, espesor neto. El espesor neto de ese intervalo bruto que yo he tenido. Y hemos dicho, espesor neto ¿a qué es igual? Al espesor bruto multiplicado por ¿quién? 1 menos el porcentaje de arcillosidad. ¿De dónde sacamos el porcentaje de arcillosidad? ¿De qué registro? Del registro SP o del registro gamma ray. Ustedes estudiamos los registros y llevan un registro conmigo, ¿cierto? Entonces saben cómo calcular ese valor. Bien, ¿qué es lo importante? Este QO, ojo al parche, está en STB por día. Cuando ustedes lo multiplican por el beta O, que está en barriles por STB, ¿qué pasa? Multiplicar lo que va y se va a quedar en barriles. Por eso yo puedo poner así, K es igual a 162,6 por Q nada más, y cuando pongo Q, quiere que son barriles de campo. Q multiplicado por la viscosidad dividido entre M por H, y H es el espesor neto. H el espesor neto. Y M es la pendiente por ciclo. O sea, el delta de P por ciclo. Si este es 1, donde está 10, veo 10, leo y generalmente escribimos M es igual a la presión reservorio menos la presión al ciclo 10. Vemos aquí este valor, este es la pendiente M, el delta de P. Presión menos la presión que le corresponde al punto 10.
que sería la misma presión que si yo tomo acá para el otro ciclo, 100, porque esa pendiente es la pendiente de la recta. Pero por sencillez yo leo, ¿cuál es la presión al primer ciclo? El resto de la presión del reservorio, y eso viene a ser la pendiente M. ¿Ya? Y la permeabilidad me da en milidarcis. Ojo al parche, no da darcis, sino milidarcis. Entonces, cuando el Q estaba en varios por días, Vélez ya no utilizaba el beta 1. Claro, por eso te digo, esta fórmula aquí, QO está en STB por día. La fórmula de arriba es cuando te dicen paneles por día. Solamente necesitamos multiplicarlo por la viscosidad. No cometas el error de ponerle el beta 1. ¿Ya? Entonces, la primera fórmula que hemos prestado es SK, que he calculado está en esta zona. Esta es la permeabilidad virgen del reservorio. Aquí hay una zona de transición y entonces hay una permeabilidad alterada. Pero desde este punto que llegamos nosotros en el cédulo estabilizado hasta el radio de drenaje, esa es la permeabilidad real de la formación. Ya, entonces por lo tanto, de esa manera vamos a saber cuánto es la permeabilidad que tiene esa formación. La otra fórmula, que es calculamos el factor skin, que tiene que ver con el overflow. Para eso, la fórmula S es igual a 1,162, creo. Vamos a ver. $1,151. 1,151 que va a multiplica a la presión, tenemos nosotros a la presión inicial, a la presión a 1 hora, acá, presión a 1 hora que vamos a explicar, menos la presión fluyente dividido entre la pendiente M, menos, aquí va un logaritmo, donde va aquí permeabilidad, porosidad, viscosidad, la compresibilidad total por el radio del pozo elevado al cuadrado. Entonces va ahí, porosidad, viscosidad, compresibilidad, radio al cuadrado, cerramos este paréntesis, más una constante de 323, y todo eso va a ser ¿ya? Aquí decimos, si S sale 0, no hay daño. No hay daño. Si hace S positivo, hay daño. Y si S es negativo, hay estimulación. O sea, si hay estimulación, quiere decir que el pozo ha mejorado. Luego, la otra fórmula, la eficiencia de flujo, que es la relación, la presión del reservorio, menos la presión fluyente, menos la caída de presión por el efecto Skin, dividido entre la presión del reservorio menos la presión fluyente. Ahora, el efecto Skin es igual a M, la pendiente, primero el factor 0,87, por el valor de S, con su mismo signo, por la pendiente. Si S es positivo, va a salir la presión positiva. Si S es negativa, va a salir negativa.
Cuando este valor es negativo, quiere decir que la eficiencia de flujo va a ser mayor que 1. Pero cuando este valor es positivo, entonces el numerador va a ser menor y la eficiencia de flujo va a ser menor. Ahora, y el último parámetro tiene que ver con el radio de investigación, que es la raíz cuadrada de la permeabilidad por el delta de T, 9,48 una constante, por la porosidad, por la compresibilidad total, por la viscosidad. Ahí no va el radio del pozo. Si nada más va 9,48 porosidad, viscosidad por la compresibilidad total, la raíz cuadrada de esto. Ahora, este delta de T, ¿qué es el delta de T? El delta de T es el tiempo que nosotros tenemos en la zona de estabilización. Este es el delta de T. No es toda la prueba, sino que este tiempo. Entonces nosotros decimos, se ha estabilizado. ¿A las cuántas horas se ha estabilizado cuando hacemos este valor? Lo leo, o sea que yo conozco el primer valor T sub P es una constante, el delta de T entre delta de T. Hallo este primer delta de T, ¿cuánto es? Luego, donde ya está la estabilización de la recta, nuevo otro valor y puedo hallar los dos delta de T y la diferencia es ese delta de T que va ahí. Le voy a poner prima para que diga delta de T prima es tiempo estabilizado. No es el tiempo de la prueba, es el tiempo estabilizado. O sea, una vez que ya el pozo dejó de entregar fluidos, o sea, terminó el pseudoflujo, ¿cuánto tiempo demoró hasta que se estabilice? Que es hasta dónde llegan los puntitos. Y luego, todo el tiempo de ahí de la prueba hacia la presión del reservorio es el tiempo pseudoestabilizado que está nosotros. Debemos decir cuánto va a ser para que sea 1. El T sub P para cuando este sea 1, tiempo de producción, y entonces ustedes tienen el delta de T cuando ya puedo estabilizar y a partir de ese momento voy a medir la presión del reservorio. Entonces, si ustedes quieren saber cuántas horas he debido cerrar el pozo para lograr la estabilización, calculan este delta de T. Conocen el delta de T sub P, conocen este delta de van a calcular y este valor va a ser igual a 1, delta de T por 1, el delta de T, que serían 72 horas, le quitan el T sub P y van a determinar el verdadero delta de T. Ya, esa es la interpretación de eso. Bien, ¿hay alguna pregunta? La teoría ustedes la tienen en el libro de registros. Vuelvan a despulgar registros que van a entender así. La próxima semana recuerden, hemos dicho que el día miércoles es práctica. No, digo, ya di la fecha no has tomado la fecha. Ya, los miércoles son la práctica. La primera voy a volver a repetir para los que llegaron. El 27. Faltan los parciales. ¡Uy, Dios mío! Un cortocircuito. Sí, esto nos ha creado un caos. G2, examen parcial, 17 de julio. Examen final, 11 de septiembre. Y el examen sustitutorio, el 18 de septiembre. Voy a repetir las prácticas.
El 12 de junio es la primera práctica calificada, quiere decir, pero como en este caso estamos un poco desordenados, le vamos a correr una semanita más. O sea, sería el 19 de junio. Ya, ahí vale la práctica, 19 de junio. El 12 de junio hacemos práctica dirigida. Ya, porque ya esta práctica, ¿qué va a ser? Comparadas y Bildá y probablemente drawdown, las tres. Ya saben que las prácticas calificadas son 8 puntos de teoría y 12 puntos de problemas. Así es. Entonces sería el 19, corrigiendo, vamos a hacer el 19 de junio la primera práctica, no el 12. Ya. Sí, el 3 de julio viene la segunda práctica calificada, el 7 de agosto la tercera, el 28 de agosto la cuarta, y ahí terminamos las prácticas. ¿Ya? Veamos cómo vamos el tiempo, porque de repente la segunda práctica, que el 3 de julio se puede ir para el 10 de julio, porque el otro es el 7 de agosto, ahí vamos a ver. ¿Ya? Y vamos mirando cómo vamos a desarrollar eso. ¿No copiaste? No, sí. No, voy a comprar. Listo.